Infecciones bacterianas, vamos a ver cómo desglosamos esto. Entonces acá ya tenemos algunos agentes que hay que recordar. Sobre todo tenemos Brucela y Bartonella. Entonces en la Brucela, recuerden que es un cocobacilo, ¿no? Gram negativo. Intracelular. Esa es una de las características importantes. ¿Por qué son intracelulares? Porque invaden sistema retículo endoplasmático, es decir, vamos a tener compromiso de hígado, vaso y médula ósea, ¿ya? Después tenemos acá, miren ustedes, todas las brucelas que tenemos, por ejemplo, las brucelas melitensis, que son de las cabritas, por ejemplo, ¿ya? Cabritas, melitensis. Las suis, por ejemplo, en los cerdos, que son a veces estas brucelas suis son muy virulentas, ¿no? Y los factores de riesgo que hay que recordar siempre es el contacto directo, ¿no? Con el animal infectado, contacto directo, pero también algunos, por ejemplo, en veterinarios son los que están en riesgo, ¿ya? Entonces, estas brucelas tienen la característica de sobrevivir. Sobreviven en leche, en carne, ¿no? Incluso en el queso de cabra hasta 3 meses incluso, ¿ya? De todas estas brucelas, la que me importa esta suis, por ejemplo, ¿no? De los cerdos, esta es una de las que más abscesos hacen. Más abscesos articulares en vaso, bastante la suis, pero la que tenemos con frecuencia son las melitensis de las cabras, por ejemplo, melitensis. Entonces, paciente, pues luego de la ingesta de estos productos lácteos, ¿no? Leche, carne, lo que hemos mencionado, el paciente empieza con fiebre ondulante. Entonces, esta fiebre ondulante, el paciente tiene fiebre, ¿no? Usualmente puede venir, nunca deja de hacer fiebre, o sea, tienes 38, 39, luego baja 37,8, 38, y así se mantiene. Puede haber hepatoesplenomegalia, podemos tener artritis en estos casos, artritis, y podemos tener compromiso, como está en la gráfica, cae sacroileitis, ¿no? Sacroileitis. En algunos casos pueden hacer meningitis, complicaciones. Como vemos acá, también hay orquitis, ¿no? Usualmente la orquitis en Bruselas es unilateral, ¿ya? Pueden haber meningitis, son asépticas, ya lo hemos mencionado, y también hacen formas de hepatitis granulomatosa, es decir, aumento de las fosfatasa alcalina predominantemente. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos como parte de la clínica? Tenemos, ya hemos visto complicaciones, usualmente la más frecuente de todas las complicaciones, más frecuente complicación osteoarticular. Sacroileitis es la complicación más frecuente. ¿Pero de qué se mueren más? Mayor mortalidad nos dan las endocarditis. Recuerden que esta era la que tenía cultivos negativos y era más fácil que se retire toda la válvula afectada. Esto que están viendo acá en gráfico es el medio bifásico de Ruiz Castañeda, ¿no? Medio bifásico de Ruiz Castañeda, sólido y líquido. A través de ahí, en los cultivos, podrían hacer su diagnóstico. Muy bien. Forma aguda. ¿Cómo hacemos en los diagnósticos? Si uno quiere hacer el screening, ¿no? Empieza haciendo usualmente una rosa de Bengala. Si tienen una rosa de Bengala, ustedes pueden ver, ¿no? La rosa de Bengala es el screening. Esta rosa de Bengala te detecta un tipo específico que es la IgG tipo 1, ¿no? Y también pueden tener aglutinaciones. Las aglutinaciones, usualmente en placa, ¿no? Requieren
títulos más de 1 en 200. Placa, títulos más de 1 en 200. Y usualmente si queremos ya definir también un título por aglutinaciones en tubo, tenemos 1 en 25. Títulos más de 1 en 25 son resultados positivos. ¿Con qué hacemos el seguimiento? El seguimiento se realiza con una prueba que se llama 2-mercapto etanol. Detecta IgG. A través de este mercapto etanol vamos a evaluar la degradación de una IgM. ¿Ya? Entonces, 2-mercapto etanol para el seguimiento. Tratamiento. Tratamiento con norma técnica. Recordar ustedes que son por lo mínimo 6 semanas. Y vamos a combinar doxiciclina más rifampicina. Si es menos de 8 años, pueden combinar cotrimoxazol, trimethoprim sulfamethoxazol, más rifampicina. Y si el paciente tiene meningitis, ¿qué hacemos? Si el paciente tiene meningitis, le agregamos simplemente ceftriaxona. Pero el tratamiento ya va a ser un poco prolongado, la ceftriaxona se puede dar 2 semanas, pero se extiende hasta 4 meses para las formas meningitis. Muy bien, Bartonella, la diferencia, este es un cocobacilo, gram negativo, y también es intracelular. Tenemos tinciones de Giemsa y tinciones de Wright. ¿Ok? Es importante que recuerden porque lutzomia, que es el agente, la lutzomia, ¿no? Hoy en día es un vector que principalmente tiene hábito nocturno. Nocturno. Y va entre 500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Más o menos ahí. Entonces, usualmente zonas donde vamos a tener predilección, porque lutzomia tenemos lutzomia verrucarum. Si uno quiere ir a lutzomia verrucarum, vamos a Ancash, ¿no? Región Ancash y en Lima Sierra. Ancash. Lima. En cambio, si uno quiere encontrar vectores como otro tipo de lutzomia, por ejemplo, robusta, uno puede irse a Cajamarca. Y también hay en Cusco, por ejemplo, otra que es peruensis. Entonces el vector varía dependiendo de la zona. Tienen Cusco, Ancash, Lima, ¿no? Entonces es importante que tengan esas consideraciones. Muy bien, no se olviden de las otras bartonelas de importancia clínica. Bartonella basiliformes, acuérdense que es la responsable de la enfermedad de Carrión y de las formas crónicas. Tiene hasta 11 patrones de presentación clínica, la Bartonella basiliformes, ¿no? También hay formas eruptivas recurrentes, ¿no? Síndrome reumatoide, cosas que no están muy descritas. Bartonella quintana, recuerden ustedes que está relacionado con angiomatosis basilar, eso también preguntan, y sobre todo con endocarditis. Y Bartonella genselae, principalmente, con arañazo de gato. ¿Cuál es la clínica? Vamos a tener dos formas de presentación. Enfermedad aguda, es decir, Carrión, enfermedad de Carrión, ¿no? Y la fase tardía, donde tenemos las formas verrucosas. Forma aguda, la característica más frecuente, como ven ahí en las palmas del niño, es palidez.
Entonces eso es lo que van a preguntar. Un paciente que viene con palidez, hepatomegalia, viene con fiebre, viene ictericia, aunque clásicamente Bartonella es anémico febril, está viniendo con soplo, ¿no? Y clásicamente el paciente empieza a presentar complicación muy rápida y puede tener algunas injurias, ¿no? Como producto de esta inmunosupresión que le da la fase aguda. Entonces acá, en las complicaciones, vamos a ir respondiendo de la fase aguda, sobre todo, pueden venir infecciones incluso hasta oportunistas. Repasemos. Entonces pueden tener una neurobartonelosis, hay compromiso meningio, neurobartonelosis, pueden tener oportunistas, ¿cuál? Bacteremia por gram negativos, salmonela, puede haber reactivación de malaria, puede haber toxoplasma, es tan inmunosupresor similar a lo que pasa en VIH, neumocistis, ¿no? Puede haber coinfección con leptospira, por ejemplo. Entonces, definitivamente, todas estas son manifestaciones de bartonelosis, ¿ok? En la forma aguda. En la forma tardía, ustedes van a tener 3 patrones. Miren ustedes acá, un patrón tipo monedas que aparecen, son las formas molares de monedas, una forma múltiple, miliar, micronódulos ahí, y esta forma que es un poco más dolorosa, a veces nodular, ¿no? Son las formas tardías de presentación, ¿no? No necesariamente han pasado por la fase aguda, sino que ha hecho una inmunidad posterior, se activó. Y cuando uno quiere hacer diagnóstico, pues si el paciente viene de esa zona, está sintomático, tiene que pedir PCR o inmunofluorescencia. Si el diagnóstico es en una fase aguda, definitivamente, acá más me sirve pedir frotis, hemocultivos o PCR, ¿no? Y si estamos en una fase eruptiva, ¿no? En las fases estas crónicas, acá sí me importa pedir biopsia, IFI, ELISA, ¿no? Western blot. Acá sí es importante confirmar estos diagnósticos. En las fosas crónicas, como digo, Western blot, sobre todo. Tratamiento. Tratamiento de las formas agudas no complicadas. Usualmente para adultos vamos a tener principalmente ciprofloxacina. ¿Ya? Como otra opción, si no hay cipro, ¿no? Por ejemplo, imagínense en un niño no le vamos a dar quinolonas, podríamos optar por amoxi, ácido clavulánico, para las formas no complicadas. Y también cloranfenicol, aunque ya no hay. Para las formas graves en el tratamiento, podrían darle endovenoso ciprofloxacina. Y podrían combinar con ceftriaxona, por ejemplo. Si es que hay compromiso neurológico, uno puede combinar ceftriaxona, puede ir ceftazidima, amicacina principalmente. Y en las formas crónicas, ¿con qué vamos a tratar? Crónicas, tratamiento con acitromicina principalmente, o también se puede utilizar en algunos casos rifampicina. Muy bien. Entonces, ese es el escenario de Brucela y Bartonella. Vamos a seguir revisando. Ahora tenemos leptospira y tétanos. Entonces, acá vamos a tener en leptospira, recordar que es una espiroqueta. Es una espiroqueta. Y es más fácil identificarla en un campo oscuro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles son los reservorios? Lo que van a preguntar. Roedores, ¿no? Pero estos roedores en los túbulos renales es donde van a estar justamente con la leptospira. Entonces, uno a través del contacto, ¿no? Va a contacto con la orina de estos roedores o tejido a veces, o forma con las fuentes de agua, ¿no? Donde hacen sus
donde orinan, fuentes de agua, o vas de canotaje, te vas, nadas en los ríos, donde han estado estos roedores y definitivamente empiezan los contactos, ¿no? Agricultores, los que trabajan en camales, también veterinarios a veces. Entonces, luego de esta primera fase, viene una vía de ingreso, ¿no? Entonces, la piel empieza a lesionarse. Acuérdense que viene un contacto con agua y en 7 a 14 días se viene a presentar los síntomas, ¿no? Usualmente, 90% de las formas son anictéricas, ¿no? No es siempre ictericia, más bien es por el contrario, las 90% son anictéricas y estos pacientes hacen fiebre, cefalea, y sobre todo las mialgias, ¿no? Que pueden estar en pantorrillas principalmente. Entonces uno puede tener acá fases septicémica, inmunológica, ¿no? Y puede haber un compromiso posterior con hemorragia, ¿no? De conjuntivas, conjuntival, ojo, conjuntival, podría haber uveitis, ¿no? En estos escenarios. La forma que es ictérica, que es el otro 10%, ya esta sí tiene un compromiso mayor, es decir, podríamos ver un síndrome de Weil. Síndrome de Weil ya es compromiso de insuficiencia renal y respiratorio. Ya, entonces acá hay síntomas que son mucho más intensos en estos pacientes, hay compromiso hepato renal y el paciente puede complicarse. Diagnóstico. Hoy en día se puede utilizar el ELISA IgM contra leptospira, ¿no? Son pruebas rápidas, pero en el mejor de los casos, el gol estándar es la microaglutinación en tubo. Microaglutinación en tubo o llamada también MAT. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pido yo el MAT? Son 2 muestras que se hacen seriadas y la seroconversión con títulos más de 1 en 800 es el valor que nos va a confirmar todo este dato. ¿Ok? Si sale indeterminado, se repite. La leptospira se muere con muchos antibióticos. Si es un caso leve, en este caso en adultos, podemos reservarnos a utilizar doxiciclina, vía oral o amoxicilina incluso. Si fuera gestante, amoxicilina, también se muere con eritromicina. Si es un episodio moderado severo, pasamos a penicilina G o ceftriaxona, cualquiera de las dos. Muy bien, ahí están sus pistas clínicas, su paciente. En el caso de tétanos, recordar que es un bacilo gram positivo, anaerobio, y la toxicidad principalmente se va a dar por anaerobio y la toxicidad por esporas. Entonces acá hay flagelos que le permiten el movimiento y 2 toxinas. Acá son todas las características y 2 toxinas. Una que es la tetanoespasmina y la tetanolicina. Lo más importante es que en estos escenarios, estos pacientes pueden tener, por estas toxinas, van a tener compromiso de médula espinal. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿No? Porque bloquea la liberación de GABA. Entonces, el GABA usualmente, si es inhibidor, ¿no? Entonces te va a hacer una inhibición de la motoneurona alfa. Entonces, al final, en la clínica vamos a ver irritabilidad y un montón de procesos que vamos a ver. Hay 3 formas que son, uno que es el tétanos generalizado, otro que es el tétanos localizado, ¿no? En una zona, por ejemplo, miembros inferiores, y solo la presentación cefálica, ¿no? Entonces, en el cefálico, por ejemplo, solo vemos tosis o parálisis facial. Diagnóstico clínico, como dice acá. Muy bien. ¿Cómo va la clínica entonces? Entonces, este paciente, una vez que tuvo esta exposición, ¿no? Cefalea, irritabilidad,
Esto va más o menos un periodo de 2 semanas. Después comienza la rigidez. Entonces, la progresión, como dice ahí, es descendente, ¿ya? En este caso, como es una progresión descendente, el paciente empieza a presentar luego de estas 2 semanas un compromiso que se llama el periodo de estado. En este periodo de estado vamos a tener una manifestación. ¿Cómo son las manifestaciones? Miren ustedes la imagen que está acá. Vamos a tener el compromiso de trismo. Pueden ver la risa sardónica, ¿no? Y en estadios más complicados podrían ver opistótonos, por ejemplo, ¿no? En todo el momento del compromiso, el nivel de conciencia no se está afectando. Por si acaso, el nivel de conciencia del paciente está ok. No vayan a pensar que está encefalopático, porque el compromiso es de médula espinal. Ojo, ¿ah? Muy bien, entonces el tratamiento, en la primera hora, estos pacientes tendrían que estar asegurando vía aérea, ¿no? Entonces uno ya empieza a ponerle sus benzodiazepinas de curonio, ¿no? Quiere asegurar vía aérea. Entonces le vas pidiendo CPK, mioglobinuria, no lo vas a someter a estímulos externos, ¿no? Porque definitivamente el paciente se puede complicar. Y el manejo tiene que ser temprano. También pueden dar inmunoglobulina humana antitetánica. Y tienen que aplicarle de todas maneras toxoide tetánico. ¿Qué agente antimicrobiano puede actuar justamente a este nivel? Podríamos utilizar metronidazol hasta 10 días. Entonces esas son las opciones que tendrían que cubrir. Seguimos con los mapas de infecciones bacterianas. Entonces, tenemos otra entidad que es botulismo. Como ven acá, el botulismo, producido por un bacilo gram positivo, está en suelos, pero también pueden ser esporas que, como dicen ahí, se inhalan. Y estas esporas van a producir principalmente neurotoxina. Esta neurotoxina se inhibe acetilcolina. Muy bien. Entonces, en niños pueden ver ingesta de miel, en adultos principalmente por heridas, como dice la figura, o enlatados también, o toxinas preformadas, ¿no? En cambio, en los niños, la miel, la toxina se absorbe en el duodeno y en yeyuno posteriormente, ¿no? Entonces, eso puede producir un cuadro posterior neurológico. Entonces, la toxina que está más involucrada es la A, y es la que te da el cuadro de gravedad, toxina A, gravedad. Muy bien. ¿Cuál es la clínica? En este caso, en un botulismo, también vamos a tener una debilidad descendente, como dice acá. Y en todo momento, acá, el compromiso, no va a haber compromiso de conciencia en este momento. Ya no hay deterioro cognitivo. Entonces, la debilidad descendente es una de ellas, es simétrica por lo general, no hay fiebre, y estos pacientes empiezan presentando visión borrosa, por ejemplo. ¿Ya? Pupilas, midriática, A reactiva. No hay déficit sensitivo, por si acaso. Entonces, hay toxinas que pueden estar, en este caso la A, que van a producir disartria, diarrea, tosis, ¿no? Y hay otras que van a producir alteraciones autónomas. ¿Cuál sería la clínica en un lactante? El paciente lactante pues tiene estreñimiento, llanto débil, hipotonía, ¿no? Babeo, por ejemplo. Perfecto. Entonces,
¿Cómo sería el tratamiento? El tratamiento sería principalmente antitoxina las primeras 48 horas. Esto es la parte que neutraliza, ¿no? Usualmente la toxina que está yendo libre. Y si hay heridas que están ahí como punto de partida, tiene que estar con debridamiento. Entonces acá, como un tratamiento adicional, podría ir metronidazol por ahí, pero lo principal es la antitoxina y el debridamiento. Peste, agente causal, Yersinia pestis. Recuerden que es un gram negativo. Tinciones de Giemsa y Wright. ¿Dónde vamos a encontrar principalmente? En varias zonas, por ejemplo en el norte, ¿no? Lambayeque, La Libertad, Trujillo, en algunas zonas de Piura. Perfecto. ¿Cuál es la clínica? Estos pacientes, ¿no? Miren acá, hay una pulga infectada, la xenófila, ¿no? Hay una picadura. Miren acá, estos roedores que son el reservorio sinantrópico, que están ahí meses rondando. Y en estos pacientes que están en contacto, pues, con estos roedores en el campo, ¿no? Pueden tener en 1 a 7 días del periodo de incubación, pueden presentar, por lo general pueden estar asintomáticos, pero el otro porcentaje hace fiebre, ¿no? Fiebre, puedes tener compromiso de tipo bubones, como ven acá en la imagen, bubón, y también septicemia, ¿no? Que es la otra forma de presentación. Hay algunos que van con cefalea. Entonces, lo más característico, fiebre, bubón, puede complicarse con cefalea. Pero también hay formas neumónicas, ¿no? En la peste, donde ya uno definitivamente ve otro tipo de presentación con tos, disnea, hemoptisis. Si uno le pide la radiografía, como dice acá, podemos tener un consolidado en las formas primarias de peste neumónica y en secundarias hay como patrón intersticial, ¿ya? Diagnóstico de peste, inmunofluorescencia directa, IFD. También lo pueden hacer a través de ELISA-IgG. Y hay otra prueba que detecta en específico, una prueba rápida que detecta antígeno F, ¿ya? Es un antígeno que es menos susceptible a la fagocitosis. Tratamiento, ya no tenemos mucho, pero en adultos usualmente está limitado a utilizar streptomicina. Y la otra opción que podrían preguntar en gestantes, ¿no? En gestantes, gentamicina. Finalmente tenemos anthrax. Acá tenemos las toxinas. En este caso, tenemos Bacillus anthracis. Recuerden ustedes que tiene esporas acá. Y hay dos toxinas. La toxina A, que está relacionada con edema, factor letal. Y la B, que es antígeno protector. Entonces, esta toxina A es la encargada de disminuir linfocitos y generar todo un problema en este caso. Miren ustedes en la gráfica, hay un contacto con piel de lana, los carniceros, todos ellos son los que se exponen a este Bacillus anthracis. Entonces, 95% de las formas de presentación de anthrax son cutáneos. La clásica escara necrótica. Miren acá, escara necrótica. Esta escara necrótica no duele, por si acaso, ¿ya? No duele. El otro compromiso puede ser gastrointestinal. Acá pueden tener presentación de pseudomembranas, ¿no? Úlceras y sangre. La otra forma viene con fiebre, tos y mialgias, que es por la vía inhalatoria. Inhalación. Pero también pueden tener ganglios en el mediastino, ¿no? Y puede progresar
al síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si es la forma cutánea, raspado de piel principalmente. Se le pide un gram y se le puede identificar los bacilos anthracis. Tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? De preferencia, ciprofloxacino, y si no hay ciprofloxacino, doxiciclina. Ahora sí, a las preguntas, vamos a ir viendo. Entonces, paciente varón de 38 años, procedente de Huarochirí, presenta fiebre. Tiene compromiso en articulación sacroiliaca. Están evidenciando una sacroileitis. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable para una sacroileitis? Estamos hablando de Brucela, ¿no? Principalmente, porque está comprometiendo sacroiliacas y tiene fiebre probablemente ondulante. Varón de 27 años, gastroentero, con 5 días de enfermedad, caracterizado por fiebre, dolor osteomuscular, cefalea, vómitos, inyección conjuntival, ictericia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si tiene gastroentero, fiebre, ¿no? Inyección conjuntival, son típicos de leptospira. Ustedes ya están pidiendo un MAT para hacer su diagnóstico como gol estándar. Varón de 28 años, cuadro febril, 3 semanas de evolución, artralgia, dolor de cadera, queso fresco. Estamos hablando probablemente de una brucela. La prueba de screening, usualmente rosa de Bengala. Screening. Prueba de screening. Niño de 10 años tiene desde hace una semana dolor y tumefacción submaxilar derecha, orofaringe congestiva, amígdalas hipertróficas, tiene múltiples caries dentales. Caries, acá hay un foco dental, restos radiculares y la segunda molar inferior y piorrea en gingiva. ¿Cuál es el diagnóstico? Esto definitivamente puede ser por el foco dental, una amígdala hipertrófica, angina de Ludwig, ¿no? Anaerobios ahí a la cabeza, principalmente. No se olviden también Fusobacterium necrophorum, que es otro agente que puede llegar a una tromboflebitis séptica de la yugular. Agricultor de 17 años de edad, hace un día presenta diplopia, agudeza visual, disminución, disartria, disfagia, regurgitación, debilidad, náuseas, vómitos y dificultad respiratoria. Todo está normal, ¿no? Pero es un agricultor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Nadie. Agricultor de 17 años, hace un día presenta diplopia, disminución de la agudeza visual, disartria, ¿no? Habíamos dicho que hay disartria, tosis, ¿no? Todo es una clínica que está yendo con debilidad descendente. Exacto, sin dudar, botulismo. Excelente. Además de la salmonelosis, ¿qué otras infecciones secundarias acompañan a la fiebre de la orolla? Uy, tienen un montón. Ya hemos dicho que en bartonelosis aguda tienen todo el espectro de oportunistas. Tienen toxoplasma, neumocystis, PCP, tienen malaria, tienen reactivación, bacteremias por PGN, bacteremias por bacilos gram negativos, ¿no? Por bacilo gram negativo, PGN, en fin. Seguimos. Paciente de 15 años viene por herida en mano derecha, ganglios y fiebre de 7 días de duración. De los siguientes, más probable es, si tiene una herida y ganglios axilares, ¿no? Que están en la misma localización con fiebre, y es paciente casi pediátrico, ¿no? Definitivamente podría ser un arañazo de gato, porque tiene la adenomegalia axilar y la fiebre, ¿no? Bartonella henselae. Varón de 40 años consulta por la aparición en el brazo derecho de una lesión papulosa de 3 centímetros, prurítico, indoloro,
que tiene una vesícula evolucionando a costra negruzca, rodeada de edema y vesículas. Su ocupación, crianza de ganado lanar, ¿ya? Entonces, si estamos hablando acá, ya habíamos mencionado que esto puede ser un Bacillus anthracis, ¿cierto? 95% de presentación de anthrax cutáneo. Quinolonas como primera opción terapéutica. Paciente de 40 años viene directamente de Abancay a emergencia. El paciente está soporoso, miren, está con una palidez severa, no tiene ictericia, hepatoesplenomegalia, encuentran una anemia severa, hemoglobina en 4, y tiene un test de CUM negativo y test de HAM negativo. O sea, no es una anemia hemolítica, se ha descartado malaria. Esta es una bartonela, pero en la forma de presentación de aguda, ¿no? Bartonelosis aguda, no es la forma crónica. Así es, fiebre de la orolla. Muy bien. El gol estándar para el tratamiento de leptospirosis. ¿Cuál era? Dijimos la microaglutinación en tubo. Muy bien. El fármaco de elección para la peste. Habíamos dicho que en Yersinia pestis de preferencia se utilizaba streptomicina. Muy bien. Un interno de medicina atiende en su guardia a un paciente de hemorrope con fiebre persistente y le encuentra al paciente bubón en región inguinal, derecho en remisión. O sea, tiene disnea, tos, hemoptisis y shock. Esto pasó, aunque no lo crean, en la vida real, en el norte, y lastimosamente el interno que atiende no hace el aislamiento y la profilaxis en este caso, porque tenía que aislarse, ¿no? Y era evidentemente, como están mencionando en el chat, un cuadro de una peste, ¿no? En este caso, peste neumónica. Sí, no se pudo, no es que se pudo contagiar, se contagió y murió. Se contagió un residente y un interno de medicina, está reportado. Eso sí en el 2011, si no me equivoco. Ya ha pasado en el norte. Mucho cuidado cuando atiendan estos casos. Si ven ganglio, bubón, siempre examinen, ¿no? Pero con mucho cuidado, siempre con su mascarilla. Pueden presentarse estos casos. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos. Ya. Me parece que este es uno de los últimos. Este es uno de los últimos cuadros. Si estás sospechando en una peste en sí, lo ideal es hacer el diagnóstico clínico a la brevedad, pero en este caso aislamiento respiratorio y vigilancia de síntomas es lo que se indica. Muy bien.